Un saludo a mis hermanos en este día, donde confieso, he estado preparando un estudio que quizás voy a tratar de resumirlo lo más posible porque tiene muchas aristas y quiero no alargarme en extremo. Así que si les parece que voy muy rápido o que voy hablando como muy resumido, puede ser por el motivo del tiempo. El estudio de hoy día tiene por título Confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, verso 30 al 33. Jesús entonces, hablando con sus discípulos, dice la palabra de Dios lo siguiente: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, ni esto creemos que ha salido de Dios. Respondióles Jesús: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas palabras fueron dichas el Señor Jesús muy cercano a su partida a Getsemaní, a que fuera entregado. Y Jesús, hablando, dice en el verso 33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Por lo cual es el título del estudio de hoy. El estudio está basado en el versículo de San Juan 6, verso 33. Jesús dijo esta frase en virtud de lo que venía conversando en el 16, y todo esto en relación en que él está anunciando ya su regreso al Padre. Por eso dice también en el versículo 28, salí del Padre, he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Y qué es lo que le ha agradado al Padre de sus discípulos que han creído que él vino de Dios? Es decir, no podemos nosotros, bajo ninguna perspectiva o bajo ninguna coerción, renegar de creer que Jesús es hijo de Dios y que vino de Dios. Jesús no es un hombre que haya venido de sí mismo o un profeta más que se levantó, sino aquel verbo que estuvo con Dios y se nos apareció y se hizo carne, como dice la Escritura. Se manifestó como Dios con nosotros, como Emmanuel. Así que Dios concedió esa convicción a los discípulos en este momento que Cristo había venido de Dios. Y eso le daba una connotación y una autoridad por sobre todas las cosas. Por ahí dice la Escritura, el que de arriba viene sobre todos es, ¿cierto? Haciendo mención a nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice, el verso 28, salí del Padre, he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces sus discípulos entendieron que hablaba claramente y ningún proverbio decía, pero Jesús aún los veía a ellos débiles en la fe, que les dice, ahora creéis, verso 32, aquí la hora viene que seréis esparcidos, cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, el Padre está conmigo. Entonces, Jesús está diciendo que Él ha hablado estas cosas para que en Él tengamos paz, o sea, tengamos tranquilidad, confiando en Él, de que Él ha venido de Dios y otra vez deja el mundo, vuelve al Padre. Pero sabemos que la manera que escogió Dios que Él saliera del mundo fue a través de la muerte en la cruz y con su posterior resurrección, que creemos, la cual ocurrió, de la cual sus discípulos son testigos. Y está en la Escritura eso. Entonces, Jesús les dijo, antes de iniciar estos padecimientos, que en el mundo tendrían aflicción. Y el contexto es por qué, por lo que ellos creían. Creían que Cristo había venido de Dios. Y una de las cosas por las cuales más acusaron a Jesús era porque él llamaba a Dios su propio Padre y decía que él había venido de él. Él le había enviado. Pueden leer San Juan 6, que ya lo hemos estudiado muchas veces, ahí lo mencionan más de una vez, que él viene de Dios y muchos otros textos de la Escritura, no es el objetivo del estudio. El objetivo del estudio es por qué Jesús dijo, confiad, yo he vencido el mundo. Tendremos aflicción en el mundo, eso está claro, por causa de la fe y por muchas otras cosas, pero debemos estar confiados que Jesucristo ha vencido al mundo. Este mundo que nos aflige ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo y de eso queremos hablar hoy día. El Señor Jesús se aproximaba a su padecimiento, iba a padecer por nosotros. Él iba a enfrentar, y ya lo estaba haciendo antes de este evento, al mundo, a la resistencia que recibía de parte de las autoridades judías, de parte del propio pueblo, referente al mensaje que él predicaba, que era el Evangelio.
Recuerden, en el Evangelio según San Marcos dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed el Evangelio. Por lo tanto, ese mensaje fue el que fue resistido, y más aún de que él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, con su muerte en la cruz que tendría por nuestros pecados. Así que Jesús estaba enfrentando oposición y sus mismos discípulos tenían temor de padecer y lo dejaron solo. Pero el Padre no lo dejó solo. Esto es para los que creen que Dios abandonó al Hijo. No, aunque Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? No lo está diciendo en el sentido de que Dios lo dejó solo, como dice aquí. No, no me ha dejado solo el Padre, sino que es porque lo entregó en manos de pecadores. En ese sentido lo dejó solo. No lo ayudó, lo entregó a muerte a la cruz por nuestros pecados. Pero el Padre le ama y en él tiene contentamiento y le levanta de los muertos, como sabemos. Esas son las buenas nuevas que hemos recibido. Este mundo que Jesús enfrentó previamente a su padecimiento, del que quiero hablar, al cual Jesús dice que ha vencido. ¿Cómo le ha vencido? Veamos un poco de contexto bíblico. Yo voy a citar rápidamente nomás, los voy a leer muy cortito. En San Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ese era el contexto, que Cristo estaba entregando su vida por nosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí Jesús está hablando de que en la cruz y los eventos anteriores a eso se dirimía el juicio del mundo y la expulsión del diablo o del príncipe de este mundo. También dijo en San Juan 14:30, viene, dice, el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Y ese viene está dicho en San Juan 14:10, que ya lo veremos, que en el contexto previo a que Jesús es arrestado. Juan 16:1 dice, convencerá de pecado, justicia y juicio, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es decir, antes de su padecimiento ya el maligno había sido juzgado por Cristo. Recuerden que él mismo decía que él era aquel que era más fuerte y que ataba al enemigo y con ello lograba la libertad de los que tenía encarcelados o encadenados. Eso se refería a la expulsión de demonios. Así que el Señor Jesús presentó un mundo, primeramente, donde el diablo le fue enemigo, se le opuso manifiestamente, y lo vemos manifiesto en el deseo constante de asesinar o de matar a Cristo que tuvieron las autoridades judías. Sabemos que, como dice San Juan, y particularmente en la epístola, que es hijo de Caín el que es homicida, y que está bajo la potestad del maligno aquel que comete homicidio, que es del diablo. Así que vemos en este espíritu de intento de matar al Señor Jesucristo la labor del maligno también. Así que el Señor Jesús estaba enfrentando ya a potestades espirituales, momentos antes de padecer en la cruz. Ya estaba fraguándose cosas contra el Cristo, pero como las potestades espirituales solamente ven las cosas que son de la carne y no entienden las cosas que son del Espíritu de Dios, porque ellos, aun cuando sean seres espirituales, no piensan como seres como los ángeles de Dios, como dice la Escritura, los ángeles que permanecieron. Hay algunos que no guardaron la dignidad, pero hay otros que sí permanecieron. Los ángeles de Dios que sirven al Cristo, que le guardaron y le protegieron. También hay potestades, en este caso el maligno, quien obró en contra del Cristo, porque vino a él. Y vamos a ver cómo vino a él. Vino a través de una manera en que nosotros todos conocemos, pero es cosa que lo comprendemos. Juan entonces 14:30 dice, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Y de juicio dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya tenemos al maligno aquí, confrontando a Cristo horas antes de, lo hizo no solamente en ese momento, sino que si nos retrocedemos solamente a este evento, podemos decir que estaba ya orando en contra del Señor Jesucristo. Ese es el mundo al cual el Señor Jesús dice estar enfrentándose. Y también tenemos el registro bíblico en Hechos 4, cuando es soltado el apóstol y vuelve a la congregación, los despacharon las autoridades porque ellos decían en Hechos 4, verso 16, diciendo qué hemos de hacer a estos hombres, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos y notoria a todos los que moran en Jerusalén. Aunque este evento es posterior a la muerte de Cristo, porque lo estoy citando, dice, todavía porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí en adelante en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Entonces Pedro y Juan respondiendo le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces los despacharon amenazándolos. No había ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Porque el hombre que había hecho esta sanidad era de más de 40 años. Y sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo, la tierra, la mar, y todos los que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué bramaron las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había ese derecho. Ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tu siervo que con toda confianza hable en tu palabra. Entonces aquí la Escritura nos dice claramente que el Señor Jesucristo no solamente fue confrontado por el maligno, este mundo, ¿cierto? Al cual Jesús dice vencer, que es enemigo suyo, constituye al maligno, y aquí vemos a las autoridades que se levantaron contra él, como dice aquí, cumpliendo lo que dice el Salmo 2, que las naciones se amotinarían contra el Cristo. El único tiempo en que podrían haberse amotinado en el tiempo en que él se manifestó en carne. Y lo vemos, de hecho, todos se juntaron para juzgar y dar muerte al Cristo, no entendiendo que al hacerlo estaban cumpliendo la escritura de que él muriera como un cordero, llevaba matadero no por pecado suyo, sino por los del pueblo. Así que tenemos aquí al Señor Jesús confrontado por el maligno, que procuró, tal como dice la profecía del Apocalipsis, procuró devorar al niño. ¿Se recuerdan? Sabemos que Herodes también trató, antes de que él llegara a padecer por nosotros, cuando era niño, trató de quitarle la vida. Así que tenemos al Señor Jesús venciendo a este mundo que le resiste. Estas autoridades judías lo buscaban permanentemente para matarlo. Por eso Jesús no se presentaba manifiestamente. Predicaba en el templo y luego se ocultaba en el huerto de Getsemaní. Lean los evangelios y van a encontrar que era una costumbre del Señor Jesús hablar y luego desaparecer, sobre todo en algunas fiestas. Él iba ocultamente, dice la Escritura. Así que el Señor Jesús estaba, antes de morir y durante su vida, enfrentando a este mundo que le era adverso. Y él declara aquí, yo he vencido al mundo, donde acabamos de leer. San Juan 16:33. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿A quién está venciendo? Al propósito de frustrar la obra redentora de Cristo y que el Señor Jesucristo hubiese muerto antes de tiempo, de acusarlo de blasfemo y de entregarlo a muerte, la más ignominiosa que les puede haber sido ocurrido, y aún así, haciéndolo, ellos cumplieron las escrituras del Mesías que está indicado en Isaías 53, aquel que fue contado con los malhechores, pero no hubo en el maldad ni engaño en su boca. Así que el Señor Jesucristo ha vencido a los enemigos más formidables que tenemos nosotros, pero el mayor de ellos todos, aparte del maligno y de los pueblos de este mundo que se juntaron contra él, los gentiles, como dice el Salmo, tenemos a la muerte, el postrer enemigo que el Señor Jesús enfrentó, que es parte de este mundo, porque en este mundo todos los que viven saben que han de morir. Jesús lo enfrentó también en la cruz, muriendo por nuestros pecados para que de esa forma la muerte ya no nos fuera como castigo sobre el pecado, sino que la muerte es quitada por el hecho de que Él llevó el castigo de nuestros pecados en Él. Así que el Señor Jesús declara esta victoria aún antes de padecer, pero dice, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está la confianza nuestra en estos momentos difíciles que estamos pasando y viviendo? En que Él, con su muerte en la cruz, con sus padecimientos y en vida, manteniéndose fiel al mandamiento del Padre de hablar la verdad, de anunciarnos el Evangelio, para que tuviéramos vida eterna, Él ha vencido al mundo. Y esta victoria es tal que hoy día solamente esperamos el cumplimiento de la promesa de su regreso. No hay nada que Dios tenga que hacer ya más para traernos la justicia que es por la fe. Toda la hizo en la persona de Jesucristo. Por su muerte y resurrección estamos hoy en paz con Dios. Sigo avanzando en lo que quiero explicar. El mundo no ha sido vencido por nosotros.
sino que por Cristo. Y nosotros, por la fe en Él, también le vencemos cuando no permitimos que seamos engañados de Él y del maligno, el cual tiene bajo la potestad a los que Dios endureció su corazón, a quienes descuidaron la palabra y se la robaron del corazón. San Juan 13, del 1 en adelante, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. La cena acababa y como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, levántase la cena y quítase su ropa, tomando una toalla, ciñóse, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a limpiarlos con una toalla, como dice, con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lavarse los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. O sea, ellos estaban limpios porque habían creído que Jesús había salido de Dios, pero había alguno de ellos que no creía eso y que había caído bajo la potestad del maligno y había metido en el corazón de él que entregase a nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando dice Jesús que el príncipe de este mundo viene a él, se refería a esto, que por medio de Judas sería entregado a la aflicción a la cual el Padre lo había destinado para que pagara todos nuestros pecados con su muerte. Así que el Señor Jesús fue, de alguna forma, entregado a prueba por parte del Señor en manos de hombres pecadores, en manos de traidores que lo entregaron, pero no la voluntad del Padre que él padeciera. Por eso que el Padre no le libró de los dolores y de la muerte de la cruz, porque él tenía que dar su vida en rescate por nuestros pecados, rescate por nosotros, pagando con su propia vida la paga del propio pecado nuestro, a fin de que tuviéramos perdón, por causa de que otro llevó nuestros pecados en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando vemos a Jesús siendo confrontado por las autoridades en vida, y luego cuando es entregado como criminal en la noche, en de día no lo pudieron nunca prender porque tenían temor de la gente, pero de noche lo hicieron en secreto, como quien va tras un criminal, tras una persona de conducta reprobable. Nuestro Señor Jesús no era así, pero así fue considerado nuestro Señor por estas autoridades, bajo las cuales también estaban ellos amotinados contra el Señor, así como lo está el maligno. Vemos claramente aquí, como dice la Escritura, Él ha vencido al mundo, y parte de este mundo es el diablo, parte del mundo son estas autoridades, parte del mundo es el pueblo incrédulo. A todos ellos el Señor Jesús los ha vencido, porque sacó adelante la obra que el Padre le encomendó, que diera su vida en rescate por muchos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no eludió la labor que le encomendó el Padre, antes la sacó adelante por amor al Padre, amor nuestro, venciendo a estos enemigos, a esta contradicción que recibió de parte de su propio pueblo, y puesto su corazón en que iría al Padre, se reconfortó en ello para enfrentar la muerte. Lo que reconfortó al Señor Jesús, entre las cosas que podía yo decir, el hecho de saber que Él iba al Padre y por eso se lo estaba anunciando a sus discípulos. O sea, Jesús daba por hecho que el Padre le resucitaría. De hecho, Él anunció que el Hijo del Hombre iba a padecer, iba a ser muerto y iba a resucitar el tercer día. No hubo duda nunca el Señor Jesús de que el Padre le levantara. En ese sentido también, con esta certeza que el Padre le daba también en las Escrituras, que Él después de dar su vida viviría por largos días, como dice Isaías 53, entre otros textos más, ¿cierto? Que su carne no vería corrupción. Confiando en el mandato del Padre, se enfrentó al mundo. ¿Y el mundo qué quería hacer con él? Hacerlo desaparecer de los faz de la tierra. Pero nunca pensaron, nunca imaginaron de que el mismo hecho de haberlo matado cumplía las escrituras de que el siervo de Dios, sufriente de Isaías 53, iba a ser entregado como un inicuo, pero por los pecados no de él, sino los del pueblo, como dice Isaías 53. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Jesús se enfrentó al mundo y lo venció.
y declaró esa victoria antes aún. Pues él incluso antes había dicho que iba al Padre, o sea, se estaba proyectando aún más allá de su muerte en ese momento cuando hablaba de la resurrección suya, cuando decía que iba al Padre, porque ahí se cumpliría la promesa del Evangelio que dice que él también resucitaría. En el Salmo 110, siéntate a mi diestra, entre tanto que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Acuérdense del texto también para decir que en el Salmo también David declara a Jesús Señor, más que descendiente, antes también de David. Es Señor de David y raíz de David. Sigo avanzando, Mateo 26, 55. Aquí se citan los que se amotinaron contra el Señor Jesús, dice. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como ladrón, habéis salido con espada y palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas esto se hace para que se cumplan las escrituras y de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándole tal como lo había anunciado el Señor antes. Prendido Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice y entrando dentro estaba sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes, los sacerdotes y todo el consejo buscaron falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron. Y esto a mí me conmueve. Cuán santo era nuestro Señor Jesucristo, que ni ellos con todas sus triquiñuelas no pudieron encontrar motivo falso para entregarlo a muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos falsos testigos se llegaban, más a la postre vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el pontífice le dijo, no le respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondió el pontífice, le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes de los cielos. O sea, Jesús, su buena profesión, tal como delante de Poncio Pilato, la confesó aquí también. Él no podía ocultar, y no ocultó, que él era el Cristo, el Hijo de Dios, que está mencionado en el Salmo 110, a cual David llama Señor, a quien Dios le invita a sentarse a su diestra en el Salmo 110. Así que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo muerto por declararse aquel Hijo de Dios, aquel descendiente de David que se sentaría a su diestra por mandato de Dios en el Salmo 110. Jesús eso no lo negó, él lo confesó. Esa es la su profesión. Por lo tanto, si era el que se sentaría a la diestra de Dios, era mayor que todos los profetas, mayor que David, el que tenía autoridad sobre todas las cosas. Él es el Hijo mencionado en Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él es el Rey de Israel, por lo cual la causa escrita suya sobre la cruz, la cual Poncio Pilato no quiso cambiar, fue Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es decir, él era el ungido de Dios. Israel estaba desechando y crucificando a su ungido, más Dios, sin saberlo ellos, con este mal acto estaban cumpliendo la escritura de llevar al matadero al Cordero de Dios que quitaba los pecados del mundo. Jesús nuestro Señor enfrentó a las autoridades de su tiempo por no dar detalles, ¿cierto? Sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, el poder militar presente, ¿cierto? En ese tiempo, tanto del lado judío como del lado de los romanos que eran los que gobernaban, tenían sometida a Judea. Todas estas autoridades se encontraron y se reunieron contra el Cristo. Fue llevado a Herodes, Herodes era idumeo, descendiente de Saúl, hermano de Jacob. Por lo tanto, no gobernaba con mucho amor hacia sus hermanos que eran hijos de aquel que le había robado la primogenitura. Así que también el imperio romano gobernaba ahí también para los suyos. Pero todos ellos, Herodes, el Sanedrín judío, y Poncio Pilato representando a Roma, se juntaron contra el Cristo para darle la muerte. Fue decisión de estos tres de sacar de este mundo a este supuesto blasfemo. Pero este blasfemo, el que el mundo desechó, Dios le glorificó resucitándole de los muertos, como está escrito en la Escritura. Sin duda, dice San Juan 16:33, de que él ha vencido al mundo, sin duda lo venció. Porque al que lo crucificaron, supuestamente, condenándole falsamente, si ellos lo condenaron falsamente, en su ignorancia, lo entregaron a muerte para bien del mundo, todos ellos juntos contra el Cristo fueron vencidos por el Cristo en la cruz. Porque Él
en la cruz no finalizó su labor, no fue muerto como uno de los demás hombres, porque Dios le resucitó. La obra que él finalizó en la cruz fue el dar con su vida la paga de nuestros pecados. Pero también el Señor le levantó para que también Él nos levante a nosotros. Y eso esperamos. Que falta que haga el Cristo en favor nuestro. Ya tenemos en Él la justificación y la paz con Dios. Ahora falta que Él venga y nos dé vida y nos resucite en el día en que el Padre le envíe. Así que ese día del Hijo del Hombre esperamos. Aquel Señor Jesús que venció al mundo. ¿Dónde lo venció? En la cruz. ¿Por qué lo venció? Con su muerte. Al morir, nuestros pecados quedaron pagados por la vida del Hijo de Dios. Por lo tanto, el maligno no nos puede condenar. Y aun cuando nos quiten la propia vida, ya no nos pueden separar de Cristo porque resucitaremos en el día postrero. Así que nuestro corazón no debe estar temeroso, no debemos temer. El Señor Jesús ha vencido a todo el mundo que se amotinó contra Él, al maligno, al pecado que nos condenaba, pagó con su propia vida por ello, y a la muerte, porque por causa de que Él nos ha puesto en paz con Dios, Dios ya no nos ve mancha alguna por vestido con vestidura blanca lavada en la sangre de Cristo, estamos en paz con Él y hemos vencido tal como Él ha vencido. Su victoria es nuestra victoria. La victoria que nos salve no es algo que nosotros hayamos hecho. La victoria es algo que Cristo hizo por nosotros en la cruz al dar su vida por nosotros. Eso es lo que nos redime, eso es lo que nos salva, eso es lo que es digno de ser alabado permanentemente. Por supuesto, en nuestra vida también podemos mostrar nuestro amor al Señor Jesús, como Él nos mandó, amando a nuestro prójimo y haciendo el bien. Sigo avanzando. En Lucas 22:66, lo leo, dice, y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y le trajeron a su concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas después de ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos, luego tú eres hijo de Dios, y él les dijo, vosotros decís que soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros le hemos oído de su boca. Entonces aquí vemos claramente que lo que el mundo rechaza de Jesús es su autoridad y su posición. Él es hijo de Dios. Ellos no creen que lo sea. En eso se diferencia y se divide el mundo. Quienes creemos que Jesús es hijo de Dios, aquel que tiene potestad sobre todas las cosas, incluso lo creó por mandato del Padre, y tiene poder en sí mismo de dar juicio en el día postrero y levantar de los muertos a los justos y levantar para condenación a los injustos. Padre le ha concedido tener vida en sí mismo. Entonces, estimado hermano, esa fue la causa por la cual nuestro Señor Jesús padeció. Y Jesús lo afirmó hasta el fin. Y por eso Él venció al mundo. No tuvo temor a padecer. Confió que el Padre lo levantaría a los muertos, como decían las Escrituras en Isaías 53. Y en otras Escrituras también. Y Él venció al mundo porque Él no capituló, no se rindió respecto a su confesión de que era el Hijo de Dios, que había salido de Dios y había venido al mundo a predicarnos la buena nueva y a dar su vida en la cruz por nosotros. Leo también de Lucas 23:14, y le dijo, me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo, y aquí preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le soltaré pues castigado. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta, más toda la multitud dio voces a una diciendo, quita este y suéltanos a Barrabás. Es decir, aquí los tres juicios que tuvo Jesucristo ante Herodes, ante el Sanedrín, ante el poder romano, no hallaron causa alguna por la cual matarlo. Solamente los judíos que no podían creer que él fuera el Cristo, haciendo tantas señales delante de sus propios ojos o delante de ellos mismos en el mismo Jerusalén. Y cuando predicó el Evangelio en todo Israel, él hizo muchas señales y milagros que testificaban que Dios era con él. Ellos mismos no encontraron causa alguna, solamente que no pudieron creer que el hijo del carpintero era el Mesías anunciado, era el rey de Israel, era el descendiente de David que se sentaría en el trono para gobernar para siempre. No pudieron creer eso, no pudieron creer porque no les fue dado de Dios.
Así que nuestro Señor Jesús no capituló de lo que era la profesión de su fe. Por eso venció al mundo. Hoy también nosotros no podemos, por temor de ninguna cosa, dejar de creer que Jesús es el Hijo de Dios nuestro Salvador, porque seríamos igual que los galasianos, estaríamos vacíos de Cristo, sin esperanza de salvación. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Jesús es autor y consumador. ¿Qué quiere decir? El que trajo esta salvación, el que la creó, la diseñó junto con el Padre para que pudiéramos ser salvos, y el que la consumó, o sea, la llevó a cabo en sí mismo, con su muerte. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, es decir, ir al Padre, entiendo yo, sufrió en la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Es decir, el gozo suyo era hacer la voluntad del Padre, pero ese gozo a él le significaba padecer y enfrentar a todo el mundo. Pero él, a pesar de eso, en amor, sufrió la cruz que nosotros merecíamos sufrir y pagó con su propia vida los pecados del mundo cuando todavía ni nos enterábamos ni nacíamos. Menospreció la vergüenza, es decir, todo el maltrato y menosprecio que le dieron. Y luego se sentó a la diestra de Dios. Fíjense en qué Jesús puso su ojo cuando estaba en el Sanedrín, que dijo que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Es decir, estaba pensando en su resurrección, en que iba a ir al Padre, luego que él padeciera en la cruz. Por eso que él enfrentó con esa expectativa los horrores del castigo que sufrió antes de la cruz y en la cruz misma. Él despreció esa vergüenza que recibió. Lo crucificaron entre ladrones. Él lo sabía que iba a ser contado entre los inicuos, pero por amor nuestro, él se entregó por nosotros. Y luego de eso, el Padre le glorificó, apareció resucitado a sus discípulos y se sentó a la diestra del trono de Dios, como hoy sabemos. Está esperando venir a juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, miren cómo es hermoso lo que Juan complementa. ¿Qué es lo que pensaba que tenía en la mente Jesús, Juan, cuando estaba padeciendo? Sabía que todas las cosas se estaban cumpliendo. ¿Qué cosas? Todas las cosas necesarias para nuestra salvación. Que el Cristo tenía que padecer, morir en la cruz, limpiar nuestros pecados y luego ir a la diestra de Dios. Después dice de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, aunque parece redundancia, tengo sed. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre, entonces ellos hincharon una esponja de vinagre rodeada a un hisopo y se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, expiró. Es decir, lo último que hubo en la mente de nuestro Señor Jesucristo es que Él algo había terminado, alguna obra había terminado. Es como cuando uno trabaja en cualquier labor o obra, llega un momento que puede decir, está terminado. El Señor Jesús, la obra de la redención, de dar su vida por nosotros, para que tuviéramos paz y vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, fue esa su función. Si Cristo no murió por nosotros, aún estaríamos en nuestros pecados, lo dice el apóstol. Aún estaríamos en nuestra condenación. Mas Él dio su vida por nosotros, no solamente en la cruz, Él mostró su amor, aunque ese es el amor más grande, también en vida enfrentó y confrontó a todo el mundo. Incluso no tuvo sostén de sus propios discípulos porque lo dejaron solo. Pero el Padre nunca lo abandonó, solamente lo abandonó en el sentido de que lo entregó a manos de pecadores, pero eso era necesario para que se cumpliera la Escritura. Mas el Padre, aún así, amaba a su Hijo, mas tuvo que entregarlo porque Él padecía por lo que otros habían hecho. Así que, estimados hermanos, Él venció al mundo por nosotros, venció nuestro pecado que nos condena. Porque si no hubiéramos tenido en Cristo el sacrificio por nuestros pecados, nuestra fe sería vana, estaríamos todavía en nuestros pecados. Así que, estimados, tenemos aquí de Dios dicho claramente que la comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es su voluntad? Consumar nuestra redención en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros. Jesús murió solo en la cruz, pero con el gozo de haber consumado la obra que el Padre, a quien él amaba y ama, le había encomendado a favor nuestro. Él es el que nos amó, el que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Él ha enfrentado al mundo, Él lo ha vencido.
porque la misma muerte no lo pudo detener, el Señor le levantó, nuestro Dios, al tercer día de los muertos, y se presentó vivo a sus discípulos. Dice, y fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y puso en medio y díjoles, paz a vosotros. Y como dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Cuando dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu de Dios. A los que le remitieren los pecados les son remitidos y a los que los retuvieron serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere sus manos, la señal de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás, y vino Jesús, las puertas cerradas, y puso en medio y dijo, pasa a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y alarga acá tu mano, y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. No contradiciendo nada la Escritura, porque Jesús es Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz. Tenemos entonces aquí un hombre que tuvo el privilegio de constatar las heridas del Cristo, pero ahora en vida resucitado. Jesús entonces en la cruz, al morir, pagó nuestras culpas. Como era justo y moría por pecado ajeno, Dios lo levantó de los muertos. Aquel que fue crucificado en oprobio, llegó a la gloria. Por amor nuestro, se entregó, fue tratado como nosotros merecíamos en la cruz, mas el Señor había cargado de él los pecados nuestros, porque el Cordero era santo y sin mancha, más sublime que los cielos, que incluso no tenía necesidad de ofrecer sacrificio por los pecados, como dice el libro de Hebreos. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuán grande es el amor de Dios que nosotros no hemos visto ninguna de estas cosas, pero leyéndolas las creemos. Eso es señal de que el Espíritu de Dios está en nosotros, al cual no debemos contristar con nuestra conducta, sino que antes bien ponernos de parte de este buen Espíritu que nos guía a estar siempre reconociendo y alabando al Señor Jesús por su salvación, amándolo porque se dio por nosotros, porque venció al mundo por nosotros y nos trajo esta justicia que es por la fe en Él. Esta justicia que es el perdón de todos nuestros pecados por la fe en que Jesús murió y resucitó. Y toda buena conducta nace de este amor hacia Cristo para que también cumplamos aquel mandato del Señor que dice que debemos amarnos los unos a los otros. Él mismo nos amó, se dio por nosotros. No tenemos nosotros excusa para también no vivir de esa forma con nuestros hermanos. Nosotros hoy también, por causa de la victoria de Cristo, hemos vencido al mundo. Primera Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios, es decir, todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y ahora dice, todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, lo estoy parafraseando, vence el mundo. Es decir, cuando tú crees que Jesús es el Cristo, tú vences el mundo, porque lo que el mundo quiere que tú no confieses es esto, y te lo quita por medio de amenazas, te lo quita por medio de desprecio, por medio de aborrecimiento. Tú por no padecer no lo vas a confesar si no eres escogido de Dios. Pero si eres hijo de Dios por la fe en Jesús, no vas a permitir que el mundo te amedrente con toda su carnaval que tiene de mentiras y de amenazas. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué creemos? Que Cristo murió por nuestro pecado y que resucitó. Y que este Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz vino de Dios y estuvo con Él antes que el mundo fuese. Y se hizo hombre por voluntad del Padre para dar su vida en rescate por nosotros. De tal manera que en Él estamos en paz con Dios y por la fe en Él somos constituidos, por gracia, hijos de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Este es Jesucristo el que vino por agua y sangre, y no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, o concuerdan en uno, como dice otras versiones. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, por eso está con mayúsculas sus Biblias, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Y el agua y la sangre por el testimonio que da el mismo Juan en su Evangelio, de que cuando salió el costado de Cristo salió agua y sangre, lo cual testifica que Él vino en carne. Jesús se hizo hombre por nosotros. Estos tres dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan en uno. En Cristo se entiende. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. El Evangelio es el testimonio de que Cristo murió por nosotros en la cruz, siendo el Hijo de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el Evangelio. Hemos creído y lo tenemos nosotros mismos. El que no cree el Evangelio, le ha hecho mentiroso. O sea, usted no cree, hermano, que al escuchar este Evangelio, si usted lo termina despreciando, dejando de lado, va a ser neutro, queda bien con Dios igual. No, porque usted al no creer este testimonio que Dios está dando, está dejando de mentiroso a Dios y es una ofensa a Dios. Dice, el que no cree a Dios, ¿qué cosa? En el testimonio de Cristo que Dios ha dado. ¿Qué testimonio ha dado Dios? Le entregó la cruz y le resucitó de los muertos. Si usted no cree a Dios, le está haciendo mentiroso, porque no ha creído el testimonio de Dios, que Dios ha testificado a su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea, usted está despreciando y dejando a Dios de mentiroso. Como dice San Juan 5, ha dado que el Hijo tenga vida en sí mismo. Por eso se llama también verbo de vida. Si tú tienes a Jesús, tienes ni más ni menos que la vida misma. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, o sea, si tú crees que es el Cristo, tienes vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú no crees en Él y haces mentiroso a Dios, no tienes vida eterna. Verso 13. Estas cosas son escritas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Nosotros hemos creído que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que venció al mundo en la cruz para darnos vida a nosotros, vida eterna en el día que Él regrese, porque en la cruz Él pagó con su muerte todos nuestros pecados y nos ha puesto en paz con Dios. Nos ha puesto de vestiduras blancas delante de su presencia inmerecidamente. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Luego vuelvo a decir, lo vuelvo a leer en el verso 13, estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa, conforme a su voluntad nos oye. Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que nos hubiéramos demandado. Verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo está puesto en maldad. O sea, todo el mundo que se opuso a Cristo, que está puesto en maldad, ¿cierto? Del cual podemos decir muchas cosas. ¿Qué es el mundo para que nosotros podamos cerrar el estudio de hoy? Dice, conjunto de todas las cosas que existen y de la humanidad. Así que cuando hablamos de que Cristo venció al mundo, o el mundo no es crucificado, nosotros nos referimos al mundo y todo lo que hay ahí, como supuesta verdad que trata de convencernos a nosotros. No existe Dios, Jesús no existió, Él no es el Salvador, no hay vida eterna, esta vida es la única vida que hay. Lo más importante en este mundo es ser rico, tener el mejor pasar posible, de esta vida no hay otra, etcétera, etcétera. Ese es el pensamiento que está en el corazón de las personas carnales que están bajo la potestad del maligno. El mundo entero está puesto en maldad. Entonces, ¿qué queremos esperar? Verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos da buen entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, estimados, tenemos al Señor Jesús como alguien atípico, al cual el mundo desechó y lo crucificó porque lo aborrecía. Pero al crucificarlo cumplió todos los designios de Dios. Al crucificarlo, el Señor lo entregó a manos de ellos para pagar con su propia vida de los pecados. Si creemos en Él, que Jesús, el Hijo de Dios, que vino de Dios y vino a morir en la cruz, tenemos vida eterna y hemos vencido al mundo. Hemos nacido de Dios y vencido al mundo. Primera Juan 5:4. Todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la historia que vence el mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que ha nacido de Dios?
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Sabe lo que significa que es el Cristo? El ungido, el Mesías anunciado en la Escritura, el Mesías sufriente de la Escritura de Isaías 53, que vendría a dar su vida y la dio ya hace mucho tiempo atrás en la cruz del Calvario por nosotros. Él es nuestra victoria sobre el mundo y nuestra fe en Él, como dice el texto. Todo aquello que es nacido de Dios vence el mundo y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Si el mundo, con todos sus engaños, el diablo con todos sus engaños, las personas incrédulas con todos sus engaños, te roban la palabra de Dios, no tienes nada. No tienes nada, aunque creas tenerlo todo. En el día que el Señor venga, tú no vas a resucitar porque tuviste temor y no confiaste en la palabra de Cristo que dijo que Él había vencido al mundo. Esta palabra es el Evangelio. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. No te acobarde perder X cosa o lo que sea por causa de Cristo. El galardón es sobremanera grande. El tesoro es tan grande que puedes tú vender todo lo que tienes y aún no comprarías nada de lo que te ganó Jesús. ¿Cuánto vale la vida? ¿Qué valor tiene la vida eterna? Incalculable. Y no solamente vida eterna, sino una existencia junto a Dios para ver su gloria y poder llegar a contemplar y a estar junto a aquel que nos amó de una manera tan grande. Cerrando un poquito ya lo que me correspondía hablar hoy día, Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué les parece? Tú también hoy tienes que vencer al mundo, pero no con victoria personal tuya, sino con la victoria de Cristo, que Él ya venció. Al morir en la cruz, te ha traído la paz con Dios, el perdón de tus pecados y la vida eterna. ¿En qué sentido tú tienes que vencer? Vencerlo con tu fe, no permitir que el mundo te lo robe, no permitir que el mundo te amedrente. Tú no tienes que morir en la cruz, tú no tienes que padecer, ya padeció Jesús. Lo que tú tienes que hacer es aceptar el padecimiento por retener la fe. No es un mérito. Sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. La victoria nuestra es retener que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino de Dios, que Él se dio por nosotros en la cruz, que enfrentó a todas las autoridades que trataron de que Él renegara antes de crucificarlo de la fe, trataron de identificarlo como un delincuente, como hasta el día de hoy, para el judaísmo extremo, es Jesús, un delincuente, un engañador. Pero Dios no resucita engañadores. La resurrección es recompensa de justos. Dios le declaró a su Hijo a resucitarlo. Por eso dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en el único que se ha cumplido esto antes del día de la resurrección es con Cristo, que fue crucificado entre delincuentes y pecadores. Pero Dios lo resucitó como un justo, porque Él murió por pecados no suyos, sino los nuestros, los pecados del mundo entero. Romanos, capítulo 8, nos declara aún más manifiesto esto de que, ¿por qué Jesús se dio por nosotros? Dice: sabemos que a los que Dios aman todas las cosas le ayudan también, es a saber los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás escuchando esto con gozo, con alegría, es porque tú eres un escogido. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de entre muchos hermanos. ¿Cuándo seremos conforme a la imagen del Hijo? Acuérdense del estudio anterior, en la resurrección. Así como trajimos la imagen del primer Adán, traeremos la del postrer Adán, que es Cristo. Dice: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, sea nuestro hermano mayor que nos ama y se dio por nosotros. ¿Por qué hermano mayor? Porque Dios lo ha puesto a cargo de todas las cosas, para que Él sea el que gobierne el mundo, para que Él gobierne al mundo y nos traiga la promesa de vida eterna en el día que regrese. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó esto también llamó, y a los que llamó esto también justificó, y a los que justificó esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, Dios a Jesús lo envió del cielo para que por su muerte fuéramos justificados y glorificados. Y nos predestinó para eso. Por eso estamos creyendo y contra nuestros deseos carnales, escuchando estas palabras, recordándolas otra vez. Ojalá no se te cruce el pensamiento, otra vez vamos a hablar de lo mismo. Si te tengo una mala noticia si piensas así, yo voy a hablar siempre de lo mismo. No tenemos otro que nos haya amado de tal manera que haya dado su vida por nosotros. ¿Pero de quién voy a hablar yo? ¿De mí? ¿Quién soy yo? Nada. ¿Qué eres tú? Nada. Pero para Dios muy amado, por causa de que incluso Él dio su vida por ti y por mí. En la persona de su Hijo, Él mostró su amor al entregar a su Hijo por nosotros. Así que una vez puesto de parte de Dios creyendo al Evangelio,
hemos recibido la justificación, que es el perdón de nuestros pecados, y para esto nos enteramos que estamos predestinados, ¿no? En el verso 30. Dios se ha puesto en favor nuestro. ¿Quién puede estar en contra de nosotros? ¿Tendremos temor del mundo entonces? La victoria que vence el mundo es nuestra fe. Jesús también venció al mundo viniendo de Dios a hacer la voluntad del Padre, que es dar su vida por nosotros, en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Entonces Dios se ha puesto en favor nuestro. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego dice el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. Recuerden que era su hijo amado, del cual se tiene contentamiento. Entregó al que amaba por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? No debemos olvidar, si dio a su hijo a quien amaba, ¿cómo no nos va a dar también lo que necesitamos? En estos momentos difíciles, este pensamiento ayuda. Yo sé que muchos ya lo tienen en su corazón, implantado como pensamiento espiritual. Y nos dio a su hijo, nos dará también todas las cosas, como cuando pensamos también lo que dijo Jesús. Si dio el cuerpo, dará también el vestido. Si nos da a su propio hijo, nos dará las cosas que necesitemos. E incluso si alguien nos acusara, él nos ha justificado por la fe. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿A quiénes? A todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Que Cristo, el que murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Esa es la victoria de Cristo. Murió para pagar con su vida nuestros pecados. Cristo es el que murió, más aún de que también resucitó. Que además está a la diestra de Dios, hoy vivo. Siéntate a mi diestra, dice la palabra del Señor, Salmo 110. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Ahora, no solamente hay fe en Él, sino que llegamos a amar a alguien que no hemos visto, como lo vimos en un estudio hace mucho tiempo. Por el Espíritu de Dios hemos de llegar a amar, guardamos su verdad, principalmente, sobre todo creyendo su evangelio, porque le amamos. Hemos llegado a amar a alguien que nunca hemos visto. Eso demuestra claramente que el Espíritu de Dios está en tu corazón. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Acuérdense que estaba puesto en maldad. Hay un espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Pablo estaba convencido que ni ninguna criatura, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el amor que Cristo mostró por nosotros era amor de Dios, y Dios la manifestó a través de su Hijo, a tal punto que dio su vida por nosotros y vino a salvar el Señor Jesús lo que se había perdido. Hoy nosotros vencemos al mundo por la victoria de otro, confesando que Jesús es nuestro Salvador, el Hijo de Dios. No permitiendo que nadie nos pervierta el Evangelio ni la palabra de Cristo, siendo fiel a lo que le enseñó. Porque todo lo que Jesús enseñó lo recibió del Padre antes que el mundo fuese. No hay ninguna sabiduría, ningún maestro, ningún profeta falso, ningún conocimiento que pueda elevarse sobre la sabiduría que es en Cristo. Porque esta palabra no vino de hombre, vino de Dios a través de su escogido Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino del mundo y se encarnó para revelarnos esta verdad y dar su vida por nosotros. Esta verdad viene del cielo, es insuperable. Ninguna sabiduría, filosofía humana, pensamiento, ciencia puede contra ella, porque testimonio está en que él padeció y testimonio hay bíblico y escritural de que así como padeció y se dio por nosotros, Dios lo resucitó de los muertos. Y a este que resucitó de los muertos lo enviará en el día postero, en este poder vivificador que le ha dado en sí mismo, con el cual creó antes el mundo, se dio por nosotros, con este poder vivificador que tiene en sí de dar vida a las cosas, a resucitarnos de los muertos. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados te son perdonados, está en paz con Dios. Y no solo eso, el Señor te ama y te resucitará en el día posterior. Por lo tanto, llegamos a lo más esencial de la fe.
No permitamos que el maligno nos robe nuestra fe, que las tribulaciones roben nuestra fe. No, pensamos en todas estas cosas por medio de aquel que nos amó, atribuyéndonos la victoria de Cristo por la fe, al creer que Él dio su vida por nosotros en la cruz para salvarnos de todos nuestros pecados. Que Dios le bendiga, hermano, que sigamos victoriosos en medio de todas las tribulaciones, reteniendo la palabra del Evangelio de vida eterna. No permitamos que la tristeza, la pena, el hambre, la necesidad, ninguna cosa nos aparte del amor de Dios en Cristo. El Señor siempre estará atento a nuestras necesidades y aunque sea poco o mucho lo que tengamos, tenemos a Cristo y en Él tenemos la vida eterna, porque en Él tenemos el perdón de los pecados, tenemos las glorias venideras, la cual hemos de esperar cuando Él regrese. Cuando Él regrese, seremos semejantes a Él y le veremos como Él es. No hay promesa más grande, ni amor más grande que estos que hemos hablado, de que su Hijo se haya dado por nosotros, haya ocupado nuestro lugar en la cruz y ahora, en amor, nos sobrelleve, nos sustente y nos mantenga firmes hasta el día sobrevenido. ¿Quién es el que vence el mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga a mis hermanos que han vencido y siguen venciendo al mundo por la fe del Evangelio de Cristo. Amén y amén.